Un feliz día para todos mis amados hermanos. Que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de los apóstoles, cuando el Señor Jesucristo escogió a los apóstoles. Y vamos a mirar algunos pasajes donde la Biblia nos dice qué fue lo que Jesús hizo para escoger a estos hombres. Vamos a empezar mirando en Lucas, el capítulo 6, del versículo 12 hasta el versículo 16. Dice: en aquellos días, él está hablando de Jesús, dice, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Cuando yo leo este pasaje, yo digo, bueno, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo vio en la vida de estos hombres para escogerlos? Pero vamos a mirar algunas cosas interesantes que nos dice la Escritura. Lo primero que encontramos es que dice que el Señor pasó toda la noche orando. Noten que para escoger a estos 12 hombres, que era muy importante el trabajo que ellos iban a realizar, porque él sabía que tenía 3 años para prepararlos, para que ellos, cuando él partiera y a estar en la presencia de Dios, él tenía que delegar en ellos toda esa responsabilidad de continuar la predicación del Evangelio. Y entonces dice la palabra, lo primero que dice es que pasó toda la noche orando por ellos. En Mateo capítulo 10, versículo 1 dice que les dio autoridad para liberar, para sanar, para compartir el Evangelio, para que donde fueran pudieran tener esa autoridad y ese poder de liberar a las personas de toda dolencia, de toda enfermedad. Y en Marcos, el capítulo 13, el versículo 13, dice que los llamó para que estuvieran con él. O sea, el llamamiento de Jesucristo a estos 12 hombres no era simplemente para que se reunieran de vez en cuando, no era para que vivieran día y noche, tenían que estar con él durante 3 años, porque él tenía que capacitarlos, él tenía que mostrarles el plan, el proyecto que Dios tenía para que la iglesia pudiera tener su inicio. Ahora, lo interesante, hermanos, es que cuando el Señor Jesucristo dice que después de pasar toda la noche orando al Padre, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Porque él tenía una dependencia total de Dios y él estaba poniéndolos en las manos de Dios para que ellos pudieran continuar el ministerio que él iba a iniciar muy pronto. Y si miramos los 12 apóstoles que el Señor llamó, la pregunta que yo quiero que nos hagamos en este día es, bueno, ¿usted los escogería? ¿Por qué los escogería? Y hay hombres muy interesantes, ¿no? De los que él llamó, pero hay sobre todo 3. Seguro que todos tenían defectos, tenían muchas cosas por corregir, pero sobre todo habían 3 que yo considero, yo digo, yo tal vez nunca los llamaría. El primero sería Pedro. El segundo sería
Simón el cananista y el tercero, Judas. Estos tres hombres, Pedro era un hombre que estaba muy atento, muy despierto, era el que siempre estaba hablando, el que siempre estaba participando. Pero Pedro era muy inestable en su carácter, ¿no? En su forma de ser. Era muy impulsivo, pero a veces se dejaba llevar por las emociones. Ahora, Simón el cananista era un hombre revolucionario. ¿Quién llamaría a un hombre que pensaba que la única manera de llegar al poder era a través de las armas? ¿Y quién, si lo conociera, pudiera llamar a un hombre como Judas Iscariote, sabiendo que iba a traicionar al Señor? Ahora, Pedro también cometió el error de negar al Señor Jesucristo, no una vez, sino 3 veces. Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo vio en la vida de estos hombres? Y quizás en los otros también habían defectos como los puede tener tú y yo. Podemos tener muchos defectos. La pregunta es, ¿qué fue lo que el Señor vio en la vida de estos hombres? Y algo que me llama la atención en pensar en esto es que el Señor no lo llamó por lo que ellos eran, sino por lo que podían llegar a ser. Cuando yo pienso en esto, yo digo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted? Para que el Señor nos llamara. Dice la palabra, dice el Señor, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero mire qué privilegio tan tremendo el que tenemos, el saber que a pesar de mis defectos, de mis debilidades, de los errores que pueda cometer, sin embargo, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido y Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Es interesante que la Biblia dice el Señor, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes. Quizás nosotros si pudiéramos conocer el corazón de las personas, hubiéramos dicho, no, pero ¿quién va a llamar a un hombre revolucionario como Simón el cananeo, el cananista? ¿O quién va a llamar a Judas sabiendo que es un hombre interesado, se deja llevar por los intereses económicos y iba a traicionar al Señor? Sin embargo, el Señor lo llamó porque sabía que ellos podían llegar a ser grandes hombres de Dios. Igualmente pasa con nosotros, ¿no? Cuando pensamos, bueno, ¿por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué nos ha escogido a nosotros para que seamos sus hijos? ¿Por qué el Señor nos ha dado dones, talentos, capacidades? Porque el Señor sabe, no es por lo que somos ahora, sino por lo que podemos llegar a ser. Porque Dios tiene un proyecto. Dios mira no lo que somos ahora, sino que Él mira lo que hay en el corazón de cada persona. Ahora, yo quisiera, hermanos, que leyéramos también este pasaje en Primera de Corintios, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 25 hasta el 29. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, porque algunos piensan que es una locura, y bueno, el apóstol Pablo está diciendo, la locura de Dios es más sabia que lo que el hombre humano pueda pensar. Si es que algunos piensan que el evangelio es una locura, el apóstol Pablo decía, para muchos esto es una locura, pero lo que yo soy ahora, Dios no está mirando lo que yo soy ahora, sino lo que yo puedo llegar a ser en un futuro. Dios está mirando el día de mañana, lo que tú puedes llegar a ser en las manos de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y Dios ha escogido de lo más débil, quizás lo que para el mundo puede ser insignificante, dice, los ha escogido para avergonzar a los hombres. Cuando miramos la vida de los apóstoles, la mayoría de los apóstoles del Señor Jesucristo eran pescadores. Pero sin embargo el Señor los escogió y pudo hacer de estos hombres de valor, hombres que podían llegar a, como dice la palabra, dice, estos que han trastornado el mundo, que han llegado con el poder del evangelio y llegaron a reyes, a muchos pueblos, a naciones, con el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios está mirando. Miró no solamente en ellos, sino también en cada uno de nosotros. Dios no está mirando lo que tú eres ahora. Dios está mirando lo que tú puedes llegar a ser el día de mañana. Quisiera que leyéramos otro pasaje en 2 de Corintios, el capítulo 12, del versículo 7 hasta el versículo 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, para que por las cosas que Dios había revelado al apóstol Pablo, dice la palabra que él vio cosas tan grandes, tan extraordinarias, que ni siquiera muchas de ellas no las podía revelar. Sin embargo, para que él no fuera a llenarse de orgullo, dice que Dios puso en él algo que le atormentaba, quizás una enfermedad, que era como un aguijón en la carne, que lo mantenía, digamos, en la raya, ¿no? Como se dice vulgarmente. Pero dice que el apóstol Pablo le dijo varias veces al Señor, Señor, quítame esta enfermedad. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por eso la Biblia nos enseña que cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestros defectos, nuestras incapacidades, Dios nos da ese poder de seguir adelante, de hacer cosas que quizás en otro momento no las hubiéramos hecho. Cuando yo pienso en esto, yo tengo que decir, bueno, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos hubiera escogido? Como dice el salmista, ¿qué es el hombre para que pongas en él tu mirada, para que lo visites cada mañana? ¿Qué somos nosotros? Pero Dios en misericordia nos ha escogido, nos ha llamado para que seamos parte de su pueblo, porque Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Yo espero, hermanos, que con esta reflexión el Señor nos ayude a entender, porque yo a veces he escuchado personas que dicen, pero es que yo no tengo las capacidades, yo no tengo las habilidades. En las manos de Dios, Dios quiere hacerte un instrumento útil, pero tienes que dejar que Dios te use. La Biblia dice que nosotros somos como el barro, donde el Señor nos toma en sus manos y nos va moldeando hasta formar una vasija que sea útil para la gloria del Señor. Mi invitación, hermanos, en este día es para que nos pongamos en la mano del Señor. Dejemos que el Señor nos use para la honra y gloria de su nombre. Tengamos un corazón dispuesto, porque el Señor conoce tu corazón y sabe lo que tú puedes hacer en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor amado, gracias. Gracias por tu cuidado. Gracias porque un día, Señor, tú nos llamaste, nos escogiste, nos has llamado para que seamos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú quieres capacitarnos para que te sirvamos. Tú nos has dado talentos, nos has dado dones. Señor, queremos ponernos en tus benditas manos para ser instrumentos para la gloria de tu bendito nombre. Señor, bendice mis hermanos y que cada día podamos, Señor, decirte, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice mis hermanos y danos la sabiduría, la capacidad de entender que Dios nos ha escogido, nos ha llamado y en sus manos vamos a ver y vamos a mostrar el amor de Dios y la gloria de Dios. Gracias, Señor, en este día por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un feliz día para todos.